Aquí hay algo aleatorio, ve si lo sabes. ¿Qué técnica revolucionaria de guitarra se inspiró en las lecciones de piano clásico y se tocó por primera vez de espaldas a la multitud para que nadie pudiera robarla? ¿Y qué tal esta? ¿Qué legendaria pista de rock casi se tira a la basura hasta que su hijo le dijo que la terminara? ¿Crees saberlo? Comparte tus teorías abajo. Bienvenido a The Versed Maestros de la Música. Te daré la respuesta pronto. Soy Rick Carlson, y hoy nos adentramos en la vida de Eddie Van Halen, el genio silencioso que reinventó cómo se siente una guitarra, no solo cómo suena. Mantente sintonizado, porque más tarde escucharemos el correo de voz que se convirtió en un homenaje que encabezó las listas, y cómo un cáncer de lengua casi robó la voz que transformó el rock. Pero para entender verdaderamente al guitarrista más electrizante del mundo, tenemos que empezar donde todo comenzó, porque su vida temprana contiene el tipo de giros que incluso los fanáticos más acérrimos rara vez ven venir. Cuando nadie estaba escuchando. Ámsterdam, 1955, una ciudad reconstruyéndose tras la guerra, nieve en los tejados, jazz saliendo de clubes de callejones, y en un modesto apartamento holandés, nace Edward Lodewijk Van Halen. Su segundo nombre homenajea a Beethoven. Su padre Jan, un saxofonista y clarinetista de jazz, toca con una elegancia dolorosa. Su madre Eugenia, una mujer indo-holandesa que enfrenta constantes prejuicios, lleva el peso de ser vista como no completamente holandesa en un país que rara vez olvida los orígenes. Desde el principio el mundo de Eddie está dividido entre el sonido y el silencio, el orgullo y la alienación. En 1962, los Van Halens arriban a Pasadena, California, con solo un piano y $50. ¿El sueño americano? Más bien turnos nocturnos, limpiar casas y 2 niños tímidos en una escuela pública sin hablar el idioma. Eddie sufre un brutal acoso. Sus compañeros blancos se burlan de su acento, rompen sus tareas y lo obligan a tragar arena. Pero los estudiantes negros son los primeros en mostrarle amabilidad. Ese momento lo acompaña por siempre. No habla mucho, pero escucha y juega. John insiste en lecciones de piano clásico, viajes semanales desde Pasadena a un severo instructor lituano en San Pedro. Eddie no puede leer música, pero gana competencias de todos modos, solo de oído. 3 años seguidos, sus dedos se deslizan sobre Bach y Mozart con una destreza imposible. Los trofeos se entregan con una sonrisa. Aquí está por ser la mejor pianista. Duele su cabello largo y su tranquilidad. No encajan en el molde por ahora. Esto es lo que quisimos decir cuando dijimos que un movimiento cambió la música. El emblemático solo de tapping con 2 manos de Eddie nació aquí mismo. No de una guitarra, sino de un banco de piano. En casa, las cosas no son más fáciles. Eugenia lo llama un loco sin importancia. A veces guarda su guitarra bajo llave. Jan, siempre romántico y desastroso, le da un cigarrillo y un trago de vodka antes de su primer concierto con la banda para calmar sus nervios. Él tiene 10. Eddie toca hasta sangrar. A veces se cuela su guitarra al baño solo para seguir tocando. A los 15 años está reconfigurando amplificadores, construyendo equipo de restos y durmiendo con su guitarra aún atada a su pecho. Llega el momento. Eddie toca la batería hasta que las uñas de Alex se desgastan. Furioso cambia a la guitarra y el mundo de repente encaja en su lugar. Los hermanos forman su primera banda, los Broken Combs, luego Mammoth. Para 1972, las fiestas en los patios de Pasadena pulsan con sus solos, extraños, rápidos, como si alguien estuviera reconfigurando el tiempo a través de las cuerdas. El niño inmigrante acosado, antes callado, ahora habla con fuego eléctrico. Pero el mundo aún no ha escuchado todo. El fuego apenas se enciende, y lo que sigue es la ignición. La fricción se encuentra con la llama. Para 1977, Eddie Van Halen aún viajaba en furgonetas desgastadas, reparando equipo con cinta adhesiva y llevando amplificadores a fiestas en patios traseros de Pasadena. Y sus solos de guitarra eran futuristas. La noticia se extendió como el fuego. Había un chico silencioso que tocaba como un rayo en forma humana. Ese avance, impactante.
Un concierto de exhibición en el Starwood Club llamó la atención de los ejecutivos de Warner Brothers, y de repente Van Halen estaba en Sunset Sound Studios grabando su debut. Eruption, el solo que tocó como calentamiento, sí, ese solo, ni siquiera estaba destinado a estar en el álbum. El productor Ted Templeman lo escuchó, se quedó boquiabierto y dijo, eso va en el disco. Y así como así, el solo de espaldas de Eddie, el que escondía de las multitudes para que nadie pudiera robarlo, se convirtió en una de las piezas de guitarra más estudiadas de la historia. Ese movimiento de antes, aquí es donde cobró vida. El debut de Van Halen en 1978 fue como una bomba sónica. Encuentro con el diablo, realmente me atrapaste, y Erupción explotó en la estratosfera del rock. Eddie ya no era solo un guitarrista, era un lenguaje. Los niños con guitarras de 6 cuerdas perseguían el sonido marrón, sin saber su significado, solo sintiendo su presencia. Pero mientras la banda celebraba en grande, Eddie seguía siendo distinto. En los hoteles evitaba clubes, se conectaba a su equipo y jugaba con circuitos. Usaba jeans desgastados, zapatillas y a menudo la misma camisa 2 días seguidos. La fama no llegó como un subidón, sino como una niebla. Valerie Bertinelli, la dulce estrella de la televisión de América, lo conoció detrás del escenario en 1978. Esperaba a alguien salvaje, pero encontró a un genio de voz suave más emocionado por mostrarle las pastillas de su guitarra que por lanzarle piropos. Cuando la banda consiguió su primer autobús de gira, Eddie no mejoró su vida, mejoró su tono. Construyó su primera Frankenstrat en el garaje, pintada de rojo con rayas negras y blancas irregulares. Sus guitarras parecían pintura de guerra. Su sonido, un grito de batalla, y el fuego se propagó. En 1984, Jump escalaba hacia el primer lugar. Y las arenas se derretían en cada show. Pero algo más también estaba aumentando: tensión. Roth anhelaba glamour, mientras que Eddie deseaba crecimiento. Los gritos capturaron la atención mundial, pero el centro comenzó a resquebrajarse, y el sonido tuvo un precio. Más fuerte de lo que pretendía ser para 1984, Eddie Van Halen no solo era famoso, estaba en todas partes. Bucles de Music Television, estadios agotados, esa línea de sintetizador de Jump sonando en las radios de los coches de costa a costa. Fue su mayor éxito y casi desgarró la banda. Roth odiaba los teclados, decía que no era rock, pero para Eddie no era traición, era evolución. Estaba cansado de las expectativas, cansado de que los dioses de la guitarra fueran encasillados, así que construyó su propia ruta de escape, 5150 Studios, una fortaleza en su propiedad donde podía grabar sin que nadie le dijera que no. Era parte estudio, parte laboratorio, parte búnker. Dentro de 5150, Eddie tocaría durante 18 horas seguidas, a menudo descalzo, rodeado de ceniceros y configuraciones de amplificador garabateadas, alimentado por cigarrillos, vino y la búsqueda de algo indiscutiblemente suyo. Los fans externos veían la sonrisa, los giros, la arrogancia. Pero fuera del escenario, desaparecería en silencio. Valerie, su esposa, dijo que él desaparecía por días en ese estudio. La presión estaba por doquier, en el escenario, la prensa y en sus propios huesos. Años de saltar de amplificadores habían arruinado su cuerpo. Empezó a cojear, aumentando su consumo de alcohol y analgésicos. En las entrevistas esquivaba con bromas, vistiendo pantalones de camuflaje, chalecos de cuero, cabello desaliñado y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Las grietas no eran solo internas. En 1985, Roth dejó la banda después de peleas explosivas y enfrentamientos artísticos. Eddie estaba destrozado pero aliviado a la vez. Llenó el vacío con Sammy Hagar y por un tiempo funcionó. Nueva música, nueva energía, un álbum número 1 en 5150. Pero la bebida nunca dejó su mano y la soledad nunca realmente aflojó su agarre. Después Quincy Jones llamó. Michael Jackson quería que Eddie tocara en una pista. Sin crédito, sin pago, solo puro instinto. Eddie entró al estudio, reorganizó la canción en el acto y desgarró un solo que asombró al mundo. Esa canción, Beat It,
Se fue antes de que Michael regresara. Solo quería hacer algo genial. ¿Recuerdas ese movimiento que insinuamos? El que resonaría globalmente. Aquí está el trasfondo. En el escenario era intocable, en privado se desmoronaba. Cada nuevo álbum traía aplausos y otra fractura. Había construido un imperio de sonido, pero ahora exigía más de lo que podía dar. En la cima de todo, casi perdió lo único sin lo que no podía vivir. El sonido de volver a casa. A finales de los 90, Eddie Van Halen ya no era el iniciador de fuego en el centro del escenario. Era un hombre desmoronándose detrás de puertas cerradas. Las consecuencias fueron personales, no solo profesionales. Valerie Bertinelli había solicitado el divorcio. Su banda estaba en ruinas y le diagnosticaron cáncer de lengua. Ese sonido característico ahora provenía de una boca medio eliminada por la cirugía. El instrumento que le dio una voz casi se la había robado. Esto es a lo que nos referíamos cuando dijimos que casi se desmorona. Eddie desapareció por un tiempo. No del mundo completamente, sino de la versión de sí mismo que el mundo conocía. Los paparazzi captaron a un individuo demacrado, sin algunos dientes, tambaleándose descalzo con pantalones de camuflaje. El entusiasta tecnológico que antes reconfiguraba amplificadores obsesivamente, ahora luchaba por mantenerse en pie. La rehabilitación siguió a la recaída. La sonrisa se había ido. Pero luego, en silencio, inició la reconstrucción. Logró la sobriedad total en 2006. Eliminó el alcohol de la casa, cortó el caos de su círculo, comenzó a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y a las sesiones de improvisación de su hijo Wolfgang en 5150. El búnker de la obsesión unió a padre e hijo. El mismo sonido que una vez lo engulló, ahora le ayudó a conectar. La apariencia de Eddie también cambió, más delgado, con cabello plateado, ojos más tranquilos. Los chalecos de cuero y fuegos artificiales fueron reemplazados por franelas, delantales y paseos con perros. Se casó con Yanni Lisevsky en una pequeña ceremonia en casa. Valerie asistió, Wolfgang también. Eddie también tocó en la recepción. Ese momento no fue un regreso, sino claridad. Y luego vino la canción que insinuamos al principio, la que casi desecha. Wolfgang creó la balada Distancia, basada en los mensajes de voz que Eddie dejó en sus últimos años, explorando temas de pérdida y legado. Se convirtió en su primer éxito en solitario. Eddie lo inició y su hijo lo terminó. Para 2015 Eddie ya no perseguía el fuego, lo estaba creando, medido, preciso, alma primero. Cuando se lanzó un tipo diferente de verdad, los críticos opinaron que su interpretación parecía tener algo que probar. No lo hizo, ya no más. Lo que construyó en soledad sobreviviría al escenario. Aún sonando. El 6 de octubre de 2020, Eddie Van Halen dio su último aliento en el Hospital St. John's en Santa Mónica. Wolfgang le tomó la mano, con Janie cerca. El mundo no solo perdió a un músico, perdió un sonido. ¿Ese correo de voz convertido en balada que mencionamos antes? Distancia sería el tributo de Wolfgang, con videos caseros y mensajes inéditos. Y ese movimiento de antes, el de la canción que Eddie casi descarta, aquí es donde cobró vida. Fuera del estudio 5150, los fanáticos encendieron velas y dejaron guitarras en la puerta. Algunos habían recreado su guitarra Frankenstrat. Otros solo garabatearon apuntes. Gracias por darme voz. Adentro nada cambió. Sus herramientas todavía estaban esparcidas por los bancos. Los collares de perro aún colgaban en la puerta trasera. La casa no estaba preparada para los invitados, sino preservada para la verdad. El legado de Eddie vive no en estatuas de bronce o nombres de estadios, sino en cazadores de tonos, trituradores de dormitorios, y cualquiera que alguna vez haya usado el sonido para sentirse visto. Su técnica de tapping, que una vez fue secreta, recuerda esa pregunta de quiz al principio, ahora es un rito de paso en YouTube. Erupción se estudia como un pergamino sagrado. Los niños lo ralentizan cuadro por cuadro, persiguiendo a un fantasma que una vez le dio la espalda a la multitud para guardarlo para sí.
Pero Wolfgang no hace giras ni interpreta Jump como Van Halen. Eddie crea música bajo el nombre de Mammoth, la banda que formó de adolescente. Ese eco no es imitación, es herencia, es sanación. No necesito demostrar nada más, dijo Eddie una vez. Solo quiero tocar lo que me haga sentir bien. Así, el chico que se escondía tras una guitarra para hablar, ahora habla eternamente. No mediante el ruido, sino mediante la resonancia y el oficio. A través del amor. A través de cada forastero que toma una guitarra y encuentra un hogar en el sonido que dejó atrás. La historia de Eddie fue volumen y vulnerabilidad, brillantez y carga. ¿Qué parte de su legado te impacta más o te deja en conflicto? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más contenido parecido si te conmovió. Quédate para ver a la próxima leyenda en pantalla. No te pierdas su eco.